Hola, bienvenidos, bienvenidas a Nivel 4, un programa de investigación que surge durante la pandemia y por ello su nombre, metafóricamente, hace alusión a los laboratorios donde se investigan los casos más complicados para el ser humano, los laboratorios de bioseguridad máxima Nivel 4. En los reportajes de investigación, Canarias se sitúa por primera vez en un contexto internacional, comenzando con una trilogía que aborda las amenazas bajo el mar. Amenazas como las colisiones, los recursos de la minería submarina y la economía. Porque ¿acaso sabemos todo lo que hay ahí abajo? En este primer programa parto de un documento desclasificado de la Marina Americana, donde descubro que en la isla de La Palma hubo una base secreta de espías para los americanos. Se hacían escuchas que detectaban los submarinos soviéticos a través del sistema SOSUS. En la investigación pongo sobre la mesa este sistema de la Guerra Fría y muchos expertos afirman que su instalación podría evitar las colisiones en el mar que acaban con la vida de los cetáceos. A continuación, comparto con ustedes esta investigación, Amenaza bajo el mar, la base secreta. Comienza Nivel 4. Este es el momento en el que dos aviones impactan contra las emblemáticas Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Algo que también generó otro impacto, la guerra, el terror. George Bush lanza una ofensiva internacional contra el eje del mal. Pero esto supuso que no fuera solo un ataque contra Al-Qaeda, los terroristas responsables de este suceso, sino contra todo el terrorismo islamista. Todos en un mismo saco. Estados Unidos, apoyado por varios miembros de la OTAN y otros aliados, se disponen a acabar con ello. Pero Oriente Medio respondió. Llegaron, entre otros, los atentados del 11 de marzo en Madrid, el atentado en Londres, el atentado contra el semanario satírico francés, el de las Ramblas en Barcelona y un largo etcétera. La guerra al terror es considerada la tercera guerra mundial. A principios de junio de 2020, el ejército francés mataba al jefe de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Los militares galos contaron con el apoyo de sus socios africanos. ¿Dónde se entrenaron esas tropas? Es algo que se mantiene en secreto. Desde Canarias también se contribuye a la guerra con el apoyo logístico a las operaciones militares en el exterior. Que de todas las operaciones militares en el exterior que hay de España, 10 están en el continente africano, especialmente en la zona del Sahel. Se envía desde Canarias tropas a otros lugares como Turquía, Malí, Irak. Tropa de Canarias o tropa entrenada en Canarias, ensayando la guerra en Canarias, ¿no? Hoy en día Canarias tiene una de esas bases donde las tropas de la OTAN se entrenan contra el Estado Islámico. Si miramos satelitalmente el territorio en el que se ubica esta organización paramilitar islamista, la zona subsahariana conocida como el Sahel, la similitud con la geografía de la isla canaria de Fuerteventura es indiscutible. Estos entrenamientos han generado un conflicto que mantiene en tensión al Cabildo y a organizaciones antimilitaristas. El Ministerio de Defensa tiene destinados para uso militar más de 45 kilómetros cuadrados en la isla, una extensión similar al municipio de Agaete. En un informe confeccionado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, se sitúa Canarias como en el ranking de las grandes bases militares archipelágicas del mundo, auspiciadas por la OTAN como una de las primeras, junto a Guantánamo, a Chipre y a Pearl Harbor. La principal barrera con la que se topa el Cabildo es que ciertos entrenamientos son a petición de la OTAN. Es una imposición para preservar la seguridad mundial. No podemos tomar ningún tipo de decisiones democráticas en relación al uso de ese espacio, de esas infraestructuras, tanto sean civiles como si sean militares. Estas son imágenes de 2002.
14 sifios perecieron en las costas de la isla. Me pongo en contacto con una de las personas que mejor conoce a estos animales, Vidal Martín. Lleva 38 años estudiando los cetáceos del archipiélago. Él estuvo en ese varamiento masivo atípico. Yo mismo encontré un cetáceo flotando muerto cerca de Corralejo. Luego, en el sur de Fuerteventura, donde estaba el mayor número de animales, pues eso ya era una visión, la verdad que dantesca, ¿no? Porque era mucha población. Los militares por todos lados, los barcos de guerra pues cerca de la costa, y en una situación, la verdad que mucha crispación, la gente estaba de muy mal humor. Nos estamos oponiendo a que ustedes estén haciendo esto aquí, y no hay derecho a que estén muriendo esos animales ahí fuera solo para que ustedes digan que vienen a ensayar. Ese día en la playa se encontraban los barcos de las maniobras militares que llevaban a bordo a periodistas que estaban documentando esos ejercicios de defensa, pero el titular había cambiado. La costa estaba llena de estos cetáceos varados y de lugareños y turistas contemplando la escena. Todos señalaron a los militares como los culpables y con el tiempo se descubrió que la razón de la muerte de estos animales fueron los sonares militares activos que se utilizaban en las maniobras. Por eso los investigadores examinaron las cabezas de estos sifios, porque pensaron en un primer momento que podía ser una muerte relacionada con algún problema auditivo. Durante la investigación, consigo contactar con el catedrático de Patología Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él y su equipo averiguaron por qué morían estos animales. Antonio Fernández me indica que está en el aeropuerto de Tenerife Norte, rumbo a La Palma, para hacerle la necropsia a un delfín que apareció varado. Durante su tiempo de transfer, aprovecho para entrevistarle. Los barcos llevaban sonares antisubmarinos, puesto que el enemigo era el submarino. Eran sonares de alta intensidad y media frecuencia, los Mid Frequency Active Sonar, pues entre las 3 y a las 7 se comunica a las 7 de la mañana que ya hay alguna ballena varada y muerta. Por tanto, en 4 horas es un periodo en el que algo ha ocurrido. Por tanto, tenemos que explicar qué es lo que ha ocurrido en esas 4 horas para que un animal de 1000 a 2000 kilos aparentemente sano pueda morir. Las necropsias y análisis llevaron a los veterinarios a descubrir que los animales murieron por una enfermedad de descompresión, al igual que le ocurriría a un buceador si no respeta los tiempos de descanso para subir a la superficie. Pero decir eso era romper a la biología un dogma, que es que los mamíferos marinos, y en concreto los cetáceos, llevan evolucionando 60 millones de años siendo buceadores para no padecer una enfermedad de buceo. Y por tanto nosotros lo que estamos planteando es que morían de una enfermedad de buceo. ¿Por qué? Porque las evidencias eran las mismas que cuando en los humanos padecen una enfermedad compresiva y cuando le hacen la autopsia están llenos de gas el sistema cardiovascular y también en el cerebro. Y en algunos casos esas burbujas cuando llegan a vasos sanguíneos pequeñitos los rompen y les causa hemorragia. Y los sifios también tenían hemorragia. Por tanto, el Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas ha encontrado la causa, pero la Universidad de La Laguna responde a por qué son los sifios y no otros animales los que más mueren. Nos embarcamos en una campaña de marcación de cetáceos que durará varios días. En ella quiero encontrarme con la doctora en biología marina, Natacha Aguilar. Ya hemos zarpado en este barco del Gobierno de Canarias, llamado Mar de Canarias. Vamos con varios expertos a hacer una expedición rutinaria. Lo que se trata es de elevar unos drones sobre calderones para saber cuánto miden. La idea es encontrarnos con otro barco donde se encuentra la doctora en biología marina Natacha Aguilar, que están haciendo en ese marcaciones sobre los cetáceos. Les están poniendo ventosas para hacerles un seguimiento. Durante el viaje nos acompañan numerosas criaturas marinas que avanzan en grupo. Sin duda, Canarias es uno de los mejores lugares del mundo para la observación de estos animales. Vemos cómo el barco de Natacha hace esas marcaciones con ventosas que incluyen localizadores para estudiar sus movimientos y sonidos. Pronto se acercan a nosotros para hacer un cambio de pasaje y poder entrevistarla.
Los sifios son animales de los que se sabía muy poco y por tanto es un enigma porque son los que varan con estas hemorragias internas multiorgánicas. Les pusimos unas marcas que se pegan con ventosas al lomo y con estos descubrimos aquí en el hierro el perfil de buceo del sifio de Blainville y también del sifio de Cuvier. Los sifios son los buceadores mamíferos más extremos, llegando a alcanzar los 3.000 metros de profundidad y 2 horas de buceo. Todos bajan en grupo y avanzan al mismo tiempo. Emiten sonidos que son localizados por sus depredadores, las orcas, y cuando una viene a por ellos, todos huyen en la misma dirección. Los sonares militares imitan esos ecosonidos de los cetáceos para detectar submarinos. Son tan fuertes que los sifios piensan que una gigante orca viene a por ellos. Huyen demasiado rápido a profundidades donde sus cuerpos están al límite y sin realizar una correcta descompresión. Cuando escuchan un sonar que les resuena como una orca, realizan también una respuesta dramática en la que el escape les provoca alteraciones fisiológicas que terminan con hemorragias internas y animales varados en la playa. Canarias es un referente hoy en día para el mundo, al ser el primer lugar donde se instauró una moratoria de prohibición al uso de sonares militares activos. Juan Carlos Moreno fue el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en aquella época e impulsor de esta moratoria en las islas. En realidad hoy en día es de los pocos lugares del mundo donde existe esta moratoria. Efectivamente, hay otros lugares también en el que precisamente a raíz de lo que ocurrió en Canarias, pues donde hay poblaciones de cetáceos habitualmente, los sifios, la diferencia de los sifios que son más sensibles porque bajan a bastante profundidad, pero que a raíz de lo de Canarias se ha copiado en muchos lugares porque los trabajos de la Universidad de Las Palmas, de los investigadores, pues han dicho que precisamente han sido este tipo de zonas lo que afectó a los animales y lo que les causó la muerte. Desgraciadamente, estas imágenes se siguen produciendo en las costas de otros países, como el varamiento ocurrido recientemente en el Mar del Norte, probablemente relacionado con sonares navales. Ahora se está redactando una carta de preocupación firmada por más de 100 científicos internacionales, entre los que se encuentra la doctora Aguilar. Como hemos visto, Canarias ha cedido terreno para maniobras militares con sonares, pero no es la primera vez que ocurre en la historia. Investigando sobre ello, me topo con este documento desclasificado de la Marina Americana. Puerto Naos, en La Palma, tenía una base militar secreta. Se trata de una carta redactada por un técnico americano que contaba su experiencia en esta base creada en 1963, es decir, en plena Guerra Fría. Esto pone de manifiesto que las aguas canarias jugaron un papel muy importante durante este acontecimiento histórico. Recordemos que la Guerra Fría, iniciada en el año 1947 y que concluyó en el 91, desarrolló un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. Lo que pretendían era medir sus fuerzas a ojos de todo el mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme variedad de armas, entre ellas tanques, aviones y submarinos. La base Palmera existió para espiar a estos últimos. La pregunta es, ¿cómo escuchaban a los submarinos? Lo hacían mediante el sistema conocido como SOSUS, un sistema de vigilancia sónica, un cableado de hidrófonos. Los americanos plagaron el océano Atlántico de este cableado con micrófonos bajo el mar sin que los rusos lo supieran. Según este documento desclasificado, La Palma fue una base americana de espionaje para la escucha y detección de submarinos soviéticos. Viajamos a La Palma. En el documento, el técnico de la Marina Americana habla de que se contrató a personal palmero, pero señala que la inmensa mayoría de los isleños no conocía el verdadero uso de la base.
Llegamos en un día lluvioso a la isla y me dirijo a uno de los bares de Puerto Naos. Pregunto por gente mayor del pueblo que pudiera ayudarme a encontrar más información sobre esta base. Me indican que justo en una de sus mesas estaba Claristel, una señora de 82 años que amablemente se ofrece a acompañarme hasta el lugar donde estaba ubicada la base de Puerto Naos. Ya no está lloviendo, ¿no? Ahora parece que está más claro, vamos a cerrar el paraguas. Mire, Claristel, ¿este es el lugar entonces donde estaba esta base? Sí, sí, aquí estaba la base, en todo esto. Pero ya no queda nada. No queda nada porque ya los ocupas lo destrozaron todo, se lo llevaron todo y ahora ya pues no quedó nada. Usted vivía aquí en el pueblo, tendría unos 25 años más o menos en aquella época. Sí, pero yo, por ejemplo, los primeros yo no los conocía, ¿sabes? Porque los únicos que conocía era Hugo y ya Mr. Green ese. Hugo es el señor que trabajaba aquí, que era un técnico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estará vivo, Hugo? Me imagino. Ellos pasaban por casa para arriba siempre. Y el Mr. Green también. Peter Green. Peter Green. Claro, ese era el comandante, ¿no? Ese era el más... No sabemos, el que más mandaba aquí. El que mandaba él. ¿Y usted llegó a saber realmente para qué era esa base? No. Ni lo sabe a día de hoy. Claro que no. No lo sabe. Pues esa base era para detectar a los submarinos rusos que estaban controlando el mundo. Sí, sí, sí. Y o sea que La Palma era los oídos de los americanos, porque lo que iba hacia el mar eran unos micrófonos submarinos y ahí ellos detectaban a los submarinos. ¿No lo sabía? Pues no lo sabía eso. Pues no fíjese, lo sabía eso. Después de tantos años averiguamos de qué se trataba esta base americana donde venía aquí, donde trabajaba su amigo, su conocido Hugo. Sí, sí, sí. En el documento se habla de un edificio central, desde donde unos gruesos cables cruzaban el jardín en dirección a la playa. Existen fotografías de la época que muestran cómo los barcos de la Marina Española llegaron desde Gran Canaria para lanzar estos cables desde La Palma hacia el interior del Atlántico. Bajaban de arriba de la base, por allá abajo derecho, ahí, frente abajo, a la orilla del mar. Hasta ahí se veían. Los vecinos no sabían para qué estaba allí la base, pero es evidente que el ejército español tuvo conocimiento de ello y su uso. Contacto con el ejército en Canarias para saber más sobre esto y no obtengo respuesta. La pregunta es, ¿por qué dejamos que los americanos pudieran establecerse en nuestro territorio? Quizás la explicación podemos encontrarla en que España tuvo una guerra civil y sabemos que con la Guerra Fría se instaura el Plan Marshall de los americanos que permitió reconstruir los países europeos que habían quedado destrozados por la guerra. ¿Recibió España algo por la instalación de esta base secreta? En España no existe una ley de desclasificación de documentos. Los secretos son secretos. Por tanto, podemos deducir que ante este panorama y a cambio de algo, Franco permitió que los americanos se instalaran en La Palma, al igual que permitió que en Rota, Cádiz, estuvieran sus submarinos. He decidido remangarme los pantalones, bajarme hasta la orilla de esta playa de Puerto Naos, justamente esperado a la 1:45 de este día, punto en el que la marea está más baja. He querido comprobar si queda algo de ese sistema de cableados que bajaba desde la base secreta americana hasta esta playa. Y efectivamente he comprobado que hay gran parte de la orilla que está minada de cemento. Intuyo que justamente por debajo de ese cemento pasaba ese cableado del sistema SOSU cargado de hidrófonos hacia el mar. Claristel me acompaña a casa de otra vecina, María Elba. Hola María Elba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que recuerda de la época? Pues yo me acuerdo que había un barco ahí grandísimo que trajeron las máquinas esas que pusieron ahí, en el llano eso, hicieron una casa grandísima y pusieron unos tubos como para poner las instalaciones. Me acuerdo de uno que mandaba ahí, que era el señor Mr. Green, que era una persona ya mayor, pero fue el que hay más gente, pero me acuerdo solamente de ese y de Hugo, que era de los llanos, que llevaban ese control ahí. María Elba me cuenta que su padre era pescador y trabajó en la base. Le mandaban a traer cosas para tierra, no sé qué cosas para allá, cosas para acá.
¿Y si yo le digo que eso era una base americana espía? Sí, pues podría ser. Estas dos vecinas tienen 77 y 82 años y más de 50 años después de que se instalara la base, se acaban de enterar por nosotros de cuál era su uso. El documento habla de que el equipo era muy sofisticado para la época y que se contrató a varios técnicos y mecánicos palmeros que, como nos han contado las vecinas, estaban bajo las órdenes del militar americano Peter Green y fueron entrenados para el control de estos aparatos. Entre los técnicos el documento destaca a uno, Hugo Castro Bettencourt, era el que mayor conocimiento tenía sobre esta tecnología. Trabajó allí durante 13 años en absoluto silencio. No podía revelar nada de lo que allí se detectara. Logramos contactar con Hugo. Nos recibe en su casa, tiene 80 años y es radioaficionado. Al salir de la mili fue contratado por los americanos porque sabía algo de electrónica. Ellos se enteraron qué clase de persona era yo. Estábamos en una época de dictadura, no se podía decir nada. Eso fue lo primero que dijeron, lo que pasa aquí dentro, nada de nada. Y así tuve 12 o 13 o 14 años cuando fue con esa boca Classify. Le pido que me describa la base. Alargada, con las habitaciones. La primera era la oficina del coronel de Green, seguía la sala. Después había un tráiler que estaba de mano mía, donde se guardaba toda la cinta, todos los secretos se guardaba allí. Habían 3 cables, uno que iba hacia el sur de Fuencaliente, a la punta de Fuencaliente, otro en línea recta para afuera y otro hasta Punta Gorda. Todo lo que pasaba en el Atlántico se grababa. Y eso era terminar la prueba por la noche, toda la noche, siguiendo ruidos, y por la mañana al avión, el aeropuerto estaba en Mazo todavía, Madrid, iba en cabina, Madrid, Torreón de Ardoz a Estados Unidos. En el documento desclasificado se habla de que la base detectó los primeros temblores del volcán Teneguía en 1971. ¿Los palmeros se enteraron a tiempo? De los temblores no se enteraron días después, más tarde, ya la erupción. Porque yo recuerdo que el volcán fue en el 71. Aproximadamente sobre las 3:30 a las 4 de la tarde fue la erupción. La persona humana no lo podía percibir, los equipos sí. Y después ya se empezaron a mover y ahí fue cuando se enteraron ellos ya de que los americanos detectaban los volcanes. Pero si se enteraron es porque ustedes se lo dijeron, porque si no, esos hidrófonos eran de ustedes. Pues si te digo, no sé por qué se enteraron. Que se enteraron sí, porque aparecieron todos estos vulcanólogos, aparecieron por ahí. A lo mejor Peter Green decidió, o sea, no sé, creo que se llama Peter, ¿quién? El señor, ¿no? Pedro Verde. Exacto. Igual decidiría contarlo al gobierno. Pues sí creo. Yo ahí sí es verdad que ya no te digo, porque esa parte, lo que yo no podía decir sí lo sé, eso sí yo lo digo. El sonido viaja en el agua mucho más fácilmente que en el aire, por lo que el sonido de un submarino es su característica más fácilmente detectable. De hecho, la construcción de los submarinos avanzó tanto con la idea de que no fueran localizados, que lo que finalmente se buscaba en el mar eran silencios. Desde California me atiende la exploradora Sylvia Earle. Fue la primera mujer en descender en un submarino y la primera en caminar a casi 400 metros de profundidad. Es tan emocionante, especialmente cuando bajas a la oscuridad y atraviesas la parte que ilumina el sol y pasas por muchas tonalidades de azul hasta que llegas a la oscuridad completa, que se ilumina con bioluminiscencia, como si fueran luciérnagas, y ves esos destellos de luz, como pequeñas estrellas rodeándote. Silvia es una mujer octogenaria y, al igual que el técnico palmero, vivió el apogeo de la Guerra Fría y la persecución de los submarinos. Hace más de 50 años, Hugo y sus compañeros detectaron uno de los accidentes más graves de la Marina americana, el hundimiento del submarino nuclear Scorpion, al que le perdieron el rastro durante varios días. Fueron 8 o 9 días, noche y día, buscando el submarino, mandando señales, hasta que por fin
encontramos el submarino. The Navy finds Scorpion with 3 undersea sound recorders an ocean apart. One on the Canary Islands, one off Newfoundland, and one on Bermuda. La información con la que cuento es que el Scorpion implotó al sur de Azores. Su tripulación la formaban 99 personas. Salieron a vigilar a una flotilla soviética. Los técnicos de la administración norteamericana dijeron que fue destruido por un torpedo, pero también se baraja la posibilidad de una explosión de hidrógeno. Los micrófonos de La Palma detectaron 2 explosiones separadas por medio segundo. Es uno de los mayores misterios de la Guerra Fría que siguen abiertos. Aunque todavía notamos que a Hugo no le gusta contar demasiado, se lanza a revelarnos algo. Una vez encontrado el Scorpion, Mr. Green le cita para ir los dos solos a grabar algo. Se preparó todo, vía radio, tiene tantos decibelios a esto, ajustar los equipos para el acontecimiento que iba a venir. La explosión que hubo fue, yo no te la puedo narrar porque fue una cosa tan bonita, tan grande, porque la gráfica fue algo exagerado. Se grabó todo eso, hicimos 4 o 5 playbacks para oírlo bien, mi técnico y yo. Se grabó de la cinta, se guardó la cinta, se sacó todos los gráficos, se puso en el libro que se preparaba para eso. Y mi teguín, creo que me dijo que se iba rota. Se provocó la explosión, claro que se provocó. Se provocó porque si mi teguín me dice, mañana vamos a grabar esto, no creo que nadie supiera que iba a explotar el submarino solo. ¿Para qué se dio esa explosión? Porque tenían miedo que cayera en manos de los rusos. Todo era eso. Por tanto, con esta revelación, no hay nada de información con la que se pudieran hacer los rusos de esta nave que ha quedado a 3.000 metros de profundidad. Esta lucha por proteger la información nos lleva a otro hecho histórico. Este es el USS Pueblo, un barco espía americano capturado por Corea del Norte. Hoy en día es un monumento turístico en Pyongyang. Es el único buque de la Marina americana en poder de una nación extranjera. Era un navío disfrazado de investigación científica. Llevaba en su interior un equipo de alta tecnología y una tripulación bien entrenada para descodificar mensajes de los sonares. Un equipo similar al existente en Torrejón de Ardós, lugar al que Hugo enviaba desde La Palma las señales recogidas del mar por el sistema SOSUS. La tripulación se vio sorprendida por 3 barcos norcoreanos que los rodearon en aguas internacionales y al ver que no tenían escapatoria, la tripulación del USS Pueblo comenzó a deshacerse de documentos sensibles que llevaban a bordo, quemándolos en contenedores, pero no les dio tiempo a quemar todo y los equipos llegaron a manos de la KGB. Esto explica la necesidad de tener que avanzar en tecnología para evitar ataques que puedan robarles información. Y también explica que un día Peter Green le pidiera a Hugo hacer algo más con respecto al Scorpion y hundirlo definitivamente. ¿Usted era consciente de que era un espía para los americanos? De cierta manera. Sí. Lo sabía porque... Fuera de cámara, Hugo me cuenta que uno de los americanos le dijo una vez que era el número 121 de la CIA. En aquella época Canarias estaba dentro del cinturón de seguridad del Atlántico. En Azores los americanos tenían la base aérea, es decir, sus ojos. En Rota, Cádiz, estaba la base de submarinos, que representaban los puños. Y en La Palma tenían el sistema de hidrófonos, el SOSUS, los oídos para los americanos. La base se desmantela en el 76 y Hugo me asegura que el cableado nunca se retiró. No sé si los micrófonos estos se habrán dañado porque estaban muy protegidos, ¿eh? Bueno, yo creo que ya el salitre y eso habrá... Pero ya no existirán, ya se habrán recogido ese cableado, ¿no? No, ¿quién recoge eso? Después de la Guerra Fría, el sistema SOSUS quedó obsoleto y se destinó a otro uso. El otro uso inesperado del sistema SOSUS fue detectar la presencia de ballenas. Las ballenas son muy llamativas, con sus sonidos tan poderosos que viajan a cientos de kilómetros, con tonos de baja frecuencia que pueden recorrer largas distancias.
Los oímos comunicarse y somos capaces ahora, con este uso tan beneficioso del sistema SOSUS, de determinar la distribución de la vida en el océano. Desde entonces, los científicos también utilizan el sistema militar para la detección de erupciones volcánicas o la medición de la variabilidad de la temperatura oceánica. Christopher Clark fue el científico escogido por los militares para hacerse cargo del sistema SOSUS. Es fácil. Una ballena cantando tan alto como le es posible, anunciándose a sí misma, mientras los submarinos están diseñados para ser lo más silenciosos posible. Seguimos detectando, siguiendo, localizando ballenas por todo el Atlántico Norte, que es como un charco enorme, y utilizamos el sistema SOSUS, que sigue funcionando. Llevamos haciéndolo desde 1992, casi 28 años. Las langostas y las gambas y otros crustáceos también hacen sonidos, y los peces, quizá no todos los peces, pero seguramente un gran número, pueden ser identificados por los sonidos que hacen. Hay tantas cosas por descubrir que están esperando a que las aprendamos. Canarias no estuvo exenta de ser bombardeada. Formaba parte de ese triángulo defensivo gracias al sistema SOSUS. Si un submarino era localizado por nuestras aguas, se enviaba a un avión desde Azores en su búsqueda. Desde el avión se lanzaban sonares activos, como los que hemos visto que matan a los sifios. Los tripulantes del submarino ya sabían que su misión no había servido para nada y que podían hundirse. De hecho, muchos se hundieron. Le pregunto a Hugo por el avión americano que se estrelló en la Isla del Hierro, el P-3B Orión, un tipo de avión cuya misión era la detección de submarinos. Yo no recuerdo nada con la base, no sé qué año fue, no sé si la base estaría funcionando cuando eso. Compruebo que el accidente tuvo lugar en el 77, la base se había desmantelado en el 76. Entonces, si ya no existía la base, ¿por qué un avión de la Marina estadounidense sobrevuela el Hierro y se estrella en la cumbre con 13 tripulantes a bordo? Lo único que encuentro es otro documento de la US Navy que habla de ello. Al parecer los tripulantes habían alargado la noche con alcohol, pero recibieron un aviso y salen apresuradamente. Luego se estrellan en la conocida hoy en día como curva del avión. El P-3B Orión salió de la base de Azores e impactó en esta zona de la frontera, en el Hierro, a 1975 pies. Justo en ese momento una familia cruzaba esta zona con su coche y se libraron por segundos de que el avión le cayera encima. He logrado contactar con el niño de 13 años que iba en ese coche junto a sus padres y también junto a su hermano. La niebla estaba bajísima, no es normal que donde estamos ahora la niebla esté tan espesa. Realmente el avión, aunque parezca una cosa extraña, no nos dio del todo gracias a mi hermana, ¿no? 500 metros antes de donde se produjo el impacto, se sintió mareada, mi padre paró el coche y simplemente sacó los pies fuera del coche y los volvió a poner dentro del coche y dijo que ya no estaba mareada. Y continuamos, ese fue el momento que nos salvó del impacto, nos diese de lleno. Nosotros lo primero que vimos fue algo ardiendo en la cuneta de la carretera. Y bueno, pensábamos que eran papeles porque era una cosa blanca lo que ardía. No sabía si era un coche, si qué es lo que era, no te podías imaginar que fuese un avión. Entonces empezamos a sentir que caían cosas y cuando mi padre le dio al coche para atrás, pues en el lado derecho, justo cuando nos paramos, al segundo cayó el tren de aterrizaje a 3 metros del coche. O sea, si escapamos de si nos cae encima, pues tampoco lo hubiésemos, la verdad, que contado, ¿no? Aquello que habíamos visto ardiendo al lado de la carretera era una persona que estaba ardiendo, en ese momento no lo vimos. Quizás era de los que más completos estaban, porque la verdad que quedaron todos muy destrozados. Se bajó en principio solo mi padre, él tenía una cámara en el coche y sacaba una foto de la persona y luego la apagaba y la tapaba para que hubiese constancia de que, bueno, de que él lo único que había hecho era intentar, pues, apagarlos, ¿no?
Unas imágenes que nunca se han publicado, aunque sí han salido a la luz otras fotografías de vecinos que llegaron hasta allí y que incluso fueron compradas por Interview en la época. Con este accidente también tuvo lugar la conocida como Operación Manuel. Uno de los guardias civiles que registró el avión encontró unos papeles que interpretó que ponían Operación Manuel. Esta información la trasladó al gobierno de Adolfo Suárez y se convirtió en un problema de Estado. ¿Por qué sobrevolaba ese avión americano el Hierro? La pregunta llega a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pero ellos juraron que no había ninguna operación en cielo español. Un grupo de expertos se traslada hasta la Isla del Hierro para ver esos comprometedores papeles. Era un documento en inglés que ponía Manual Operating, es decir, que era el manual de operaciones del vuelo. El desconocimiento del inglés del guardia civil casi provoca un conflicto diplomático con serias repercusiones. Tengo un recuerdo de ese trágico día. Al cabo de unos meses que bajé a frontera y cuando subía, pues me paré allí, ¿no? Y logré encontrar pues este motorcito que, bueno, lo tenía antes en casa de mis padres y ahora pues lo tengo aquí en la oficina. ¿Qué crees que estaba haciendo ese avión? ¿Por qué se estrelló aquí en el Hierro? Al final de todo lo que se comentaba en la isla, pero que todo eran comentarios porque con certeza no se sabía, al final el más que, y el que creo yo también que pudo haber sido fue, pues bueno, estaban buscando submarinos, ellos dicen que eran submarinos americanos, pero bueno, estaban buscando algún otro submarino y en ese se despistaron y se produjo el impacto. Nunca se supo realmente cuál fue el motivo del impacto contra la montaña, porque los americanos pues nunca dijeron exactamente lo que había pasado. En el informe de la US Navy se habla solo de ingesta de alcohol, falta de descanso, niebla y el desconocimiento de la isla. Está claro que los vecinos tienen al menos la sospecha de que ese avión estaba buscando a un submarino. De hecho, justamente ese modelo de la US Navy tiene esa misión. Por lo tanto, también queda de manifiesto que los años en los que estuvo activa la base de La Palma, los americanos pudieron tener tiempo para mejorar la tecnología. La pregunta es, ¿siguen vigilando nuestro territorio? ¿Cómo? Si el sistema SOSUS ya ha quedado obsoleto y en manos de los científicos para hacer expediciones, ¿de qué manera están los americanos vigilando el mundo? El sistema de hidrófonos fue un secreto para el mundo, pero él, John Anthony Walker, un suboficial de la Marina de Estados Unidos y experto en comunicaciones, creó un anillo de espías y reveló innumerable información a los soviéticos acerca del sistema SOSUS desde 1968 hasta que fue detenido en 1985. Reveló las tácticas americanas que le permitían a los rusos saber, entre otras cosas, dónde estaban los submarinos americanos. Walker vendió la información por $20.000. A día de hoy, el secretismo perdura. Le pregunto a Christopher sobre cuál es el nuevo sistema con el que los americanos vigilan nuestros mares y esta ha sido su respuesta. Okay. Me haces preguntas que no voy a contestar, porque la respuesta a esas preguntas es un secreto. Hasta donde la investigación me lo permite, esto es lo que descubro. A mediados de los 80, la tecnología de cable mejoró y permitió que de 30 bases solo quedaran 3. El nuevo sistema de vigilancia se llama DRAPES. Ahora, además de hidrófonos estáticos, hay barcos que llevan sensores pasivos de arrastre que pueden detectar submarinos a largas distancias. Se utiliza también un sistema activo de baja frecuencia que rebota en los cascos de los submarinos y envía los datos al barco. La flota submarina rusa y china ha avanzado tanto que los americanos no han dejado de ver una amenaza y esto les ha obligado a avanzar potencialmente en su sistema de detección. Pero en Canarias la gran amenaza bajo el mar actualmente la sufren los cachalotes. La mayor causa de la muerte esta vez son las colisiones. Mueren sobre todo hembras y crías. Un estudio de la Universidad de La Laguna ha contabilizado que prácticamente muere el mismo número de cachalotes que nacen, por lo que la población está en peligro.
La media de cachalotes que llegan con signos de colisión a las costas de Canarias cada año es de 2,5. Cachalotes que aparecen partidos por la mitad por una proa afilada o con golpes de una proa bulbosa. Y estimamos que había unos 230 cachalotes en Canarias, cuya tasa de incorporación de nuevos animales es alrededor de 2,5. Sabemos que los animales que mueren son más de los que llegan a costa, porque hay animales que pueden morir en alta mar y ser arrastrados por las corrientes. Por tanto, la tasa de colisiones actual en Canarias de cachalote probablemente no es sostenible para la población de cachalote en Canarias. El tiempo de reproducción juega en contra para estos animales, porque la naturaleza tarda mucho en dar a luz a un ejemplar de cachalote. Porque su edad de madurez sexual es muy alta. Las hembras no paren hasta los 11-14 años y a partir de ahí tienen una cría cada 4 años con suerte. Los machos no empiezan a ser reproductores hasta los 20 y en algunos casos los 30 años. Entonces tenemos que cuando llegan a la edad reproductora son animales muy valiosos y aquí se han dado colisiones de una hembra protegiendo a su cría. Los expertos ven necesario tomar medidas para que no se produzcan estas colisiones con cetáceos. Existe la posibilidad de regular las velocidades y cambiar las rutas del tráfico de grandes buques y de barcos recreativos que chocan también con tortugas. ¿Y por qué es tan difícil que se cambien esas rutas? ¿Por un tiempo de duración de llegada al destino o cómo? Todos queremos llegar antes, lo que pasa es que necesitamos poner en equilibrio si necesitamos un ferry cada hora o si podríamos tener un ferry cada 3 horas y por tanto reducir en un 30% el peligro de colisión para cetáceos y tortugas en Canarias. Entonces es una cuestión de educación a la sociedad, para que la sociedad elija si quiere proteger a sus cachalotes o solamente quiere ver documentales del National Geographic con cachalotes en otros sitios del mundo y no proteger los que viven aquí. Llegados a este punto, donde las colisiones son la gran amenaza que tiene en peligro a la población de cachalotes en Canarias, y sabiendo que los cetáceos dependen de los sonidos para todas sus funciones biológicas, la pregunta es: ¿podría el antiguo sistema SOSUS ayudarnos? ¿Podría este sistema militar de escucha submarino de la Guerra Fría ayudar? Creo que sí, porque si se detecta por dónde están, lo que pasa es que tendríamos que estar en contacto con el barco cuando está. Evidentemente, todo lo que sea contribuir al conocimiento de la distribución, el comportamiento de los cetáceos es positivo y facilitaría incluso su conservación. La tecnología militar luego ha ayudado muchísimo, ¿no?, a ser instrumentos que resuelven problemas también sociales, sanitarios, etcétera, etcétera. Todo lo que signifique reconvertir lo militar, que defiende los intereses de los más ricos y que lo que hace es reprimir la disidencia, y convertirlo en fuentes para la seguridad humana y para la seguridad realmente de nuestro planeta, para la justicia social y la justicia ambiental, es bienvenida. Poner hidrófono a lo largo de toda la costa, de todo el recorrido entre Tenerife y La Gomera o entre Tenerife y Gran Canaria, es decir, es viable. The technology is available. La tecnología está a nuestro alcance. Científicos, académicos, la industria, podemos unirnos para construir nuestro propio sistema SOSUS animal. No para detectar submarinos, sino para poder escuchar la vida en el océano y descubrir lo que hay ahí abajo. Más fácil es cuando las aguas son poco profundas. En Canarias tenemos profundidades de 3.000 metros en los canales entre islas y por tanto un sistema de hidrófonos es muy caro. Sin embargo, aunque sea muy caro, también es cierto que es posible, porque los americanos tienen hidrófonos profundos en toda la costa y también los hay en el Atlántico Oriental. Entonces sí es posible y sí serviría para monitorear las poblaciones de cetáceos y también monitorear posibles submarinos que llegaran de cualquier nacionalidad a transitar por las aguas de Canarias. El sistema SOSUS fue colocado para detectar el tráfico de barcos y submarinos. El otro uso, el inesperado del SOSUS, fue detectar ballenas. Y somos capaces ahora, con una forma muy beneficiosa, de aplicar el SOSUS
de determinar la distribución de la vida en el océano y no únicamente de las ballenas. También somos capaces de detectar el sonido de los peces. ¿Hasta qué punto somos capaces de evitar una amenaza bajo nuestras aguas?